Les invito a que oremos, hermanos. Amado Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora y te damos gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros. Aún en medio de esta situación tan difícil, nos acercamos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro alto refugio. Queremos, Padre, pedir tu gracia y misericordia, tu amor para con nosotros, tu bondad para esta humanidad sufriente. Rogando, Padre, que en todo esto tú seas glorificado, las vidas de los cristianos sean edificadas y aquellos que aún no te conocen puedan tener un encuentro personal con Cristo. Pedimos, Padre, tu bendición para este momento de meditación, que tu Espíritu Santo sea el que hable, que Él sea quien aplique el mensaje a nuestro corazón y que, Señor, esto sea de bendición. Te lo rogamos en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero invitarles, hermanos, para que tengan su Biblia abierta en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Primero de Crónicas, capítulo 21. Vamos a estar meditando en esta historia de la palabra de Dios en sus versos del 1 hasta el 28. El título de este mensaje es una pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando hay una peste? ¿Qué debemos hacer cuando hay una peste? Y quiero dejar en sus mentes y corazones esta verdad. Ante una calamidad, Dios nos manda orar. Ante una calamidad, cualesquiera, Dios nos ordena orar. Nos encontramos en medio de una pandemia grande, fuerte, pesada. Nadie duda eso. Todos estamos conscientes de eso. Pero hay algo en lo cual todos los seres humanos debemos de estar más conscientes todavía. La verdad de que solo Dios puede quitar esta peste. Todos los seres humanos, naciones, pueblos, lenguas, culturas y aún religiones deben saber que el Dios altísimo y de todo poder es el que puede quitar esta calamidad. Si llegamos a reconocer eso, nosotros como cristianos, haremos entonces lo que la santa palabra de Dios nos indica para ser liberados de esta calamidad. Nuestro pasaje, ahí en primero de Crónicas 21, nos presenta al rey David en uno de sus aspectos más humanos. Aun cuando fue un hombre muy amado por Dios, y también se dice de él, un hombre conforme al corazón del Señor, también es cierto que fue un hombre pecador. Lo bueno de la Biblia es que nos presenta a sus personajes tal y como son, no como seres perfectos e impecables, sino como son hombres pecadores, seres humanos que se equivocan y también pecan. David cometió un pecado, un grave, tremendo pecado. Decidió hacer un censo a su pueblo, pero no para saber cuántos ciudadanos había, sino para conocer con cuántos posibles soldados contaba para enlistarlos en su ejército. Desde que había sido proclamado rey de Israel, David había tenido
muchas batallas, muchos combates, muchas guerras. Y habían caído sus enemigos, así los edomitas, los amonitas, los sirios, los filisteos y todos los adversarios. Quizá, tal vez por eso, hizo nacer en el corazón de David cierto orgullo, cierta vanidad, cierto sentido de autosuficiencia. Y quizá por esa razón mandó hacer el censo. Y eso fue pecado ante Dios. Y como todo pecado, trajo terribles consecuencias. Sin embargo, el Señor en su misericordia dispuso un remedio. Hoy deseo invitarle a considerar algunas enseñanzas sobre el pecado, pero sobre todo de lo que debemos hacer como pueblo cristiano ante una peste. Voy a empezar leyendo los versos del 1 al 6, y aquí le haremos una pregunta a este texto. El pecado, ¿cómo se inicia? Su inicio. Dice así la palabra del Señor: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo en Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había de todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. El pecado, su inicio. Esta pandemia, ¿en dónde nació? No fue en Wuhan, China. Allí comenzó a manifestarse, pero lo cierto es que tuvo su origen en el corazón de los hombres. Según nuestro pasaje, la peste que azotó a Israel nació en el corazón de David. ¿Y quién puso eso en el corazón del rey? Dice nuestro pasaje que fue Satanás. La Biblia dice que este adversario busca con afán la forma de hacer pecar al Hijo de Dios. El pecado entra en el corazón del hombre por obra de Satanás. Dice nuestro pasaje que Satanás incitó a David. Lo alentó, lo animó para que hiciese el censo de Israel. Lo estimuló, lo excitó, lo vivificó, lo animó, lo empujó para que cometiera este gran pecado. De la misma manera, nuestro adversario desea entrar en nuestro corazón para incitarnos al pecado. La Biblia dice que Satanás aprovecha nuestra concupiscencia para
tentarnos y hacernos caer con mayor facilidad. Dice la Biblia en Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, del 13 al 15. Nuestra concupiscencia o deseo carnal, pasión desordenada o deseo de pecar, es el punto débil que el enemigo va a aprovechar. Se dice que los tiburones en alta mar pueden olfatear una gota de sangre de un ser vivo a 30 kilómetros de distancia. Su sentido fuerte, o el más fuerte, es el olfato. De la misma manera, Satanás olfatea la debilidad espiritual humana y por allí hace de las suyas, si el hombre se lo permite. Satanás olfateó la vanagloria del rey David y por ella le puso una trampa y aquél cayó. Bien dice la Santa Escritura que este adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nuestro pasaje dice algo más. Ahora quiero invitarle a leer los versos del 7 al 13, estamos en 1 de Crónicas 21, del 7 al 13. Aquí veremos el pecado, su juicio. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. El pecado, su juicio. A Joab, el general del ejército de David, le pareció mal aquel censo y de inmediato lo calificó de pecado. Oh, pero cuando el hombre decide hacer el mal, no escucha otras voces, se obstina, se empeña en hacer aquello que sabe que está mal, sin embargo lo hace. No escucha otra voz más que la de Satanás. Es la que predomina en su mente y en su corazón. Dice la Escritura que aquel censo arrojó que David tenía una reserva de 1.570.000 hombres que sacaban espada.
el censo, pero más la vanidad de David fue la que desagradó a Dios. Desagradó a Dios. Y dice allí el verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El Señor es ofendido por el pecado, lo desagrada en extremo. No existe causa para el enfado de Dios para con sus hijos que cuando éstos se empeñan en pecar. La consecuencia lógica e inmediata, Dios castiga el pecado. Y es que tenemos a un Dios altamente moral que se exige a sí mismo el castigo del mal. Aquí en la tierra los hombres tienen leyes, tienen jueces, tienen policías, tienen cárceles, porque tienen una sombra de conciencia moral que les impulsa a perseguir y castigar el delito. Si esto es con los hombres, cuánto más en un ser perfecta y absolutamente moral como es nuestro Dios. Él reaccionará contra toda la maldad, contra toda la injusticia, contra toda transgresión, contra todo pecado. Amados hermanos, estimados amigos, Dios castiga el pecado. Mire lo que dice la Escritura. Leeré en el Salmo 39, el verso 11, dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Salmo 39, 11. Lo que quiero decir es que todo lo que el hombre hace y que va en contra de las leyes de Dios traerá consecuencias y muy graves. La humanidad no puede jactarse de que puede desestimar los mandatos de Dios y hacer lo que quiera. En su palabra, el Señor condena el homosexualismo y condena el aborto y condena todas las inmoralidades en todas sus maneras y formas. Pero el hombre ha menospreciado estos mandamientos y se ha desbocado en hacer toda clase de maldad y desenfreno. Por esto Dios trae todo este mal sobre toda la tierra. Le invito a mirar lo que dice Dios en su santa palabra respecto a esto. Leeré Jeremías 28:8 y dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Jeremías 28:8. Sí, Dios traerá juicio sobre toda obra de los hombres. No sabemos de qué manera Jehová hirió a Israel, como dice el verso 7. Todavía no es la peste. Dice que hirió a Israel y no sabemos de qué manera, pero fue de tal forma que tocó el corazón de David para que éste se arrepintiera. Quiero que noten que se arrepintió, quiero que noten que reconoció su pecado y quiero que noten que acudió a Dios, habló al Señor. Sin embargo, Dios le responde a través de un profeta, de un vidente llamado Gad, y le dice: ve con David. Y por medio de Gad le propone que escoja 3 tipos de castigo: 3 años,
¿3 meses o 3 días? 3 años de hambre, 3 meses en manos de sus enemigos, o 3 días bajo la espada de Jehová, que es la peste. David escoge este último, confiando en las misericordias de Jehová, que dice son muchas. Amados, no habrá un solo pecado que quede sin castigo. Y aun cuando nos arrepintamos y pidamos perdón como lo hizo David, aún así hay otra cosa que a veces no tomamos en cuenta. Que Dios es Padre, y como Padre es Padre por excelencia. Y como Padre por excelencia no falla. Y Él aplicará disciplina. Disciplina. Todo pecado traerá disciplina. Mejor es abstenerse de pecar, porque este traerá graves consecuencias tanto al pecador como a todos los que le rodean. Continuemos con nuestro pasaje primero de Crónicas 21, pero ahora leeré los versos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor: Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El pecado, su cilicio. El Señor envía la peste, la cual mata a 70,000 personas. Luego Jehová Dios envió su ángel para destruir a Jerusalén, pero cuando iba a hacerlo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y ordenó a su ángel: Basta ya, detén tu mano. Este pasaje nos enseña que en verdad las misericordias de Dios son muchas, grandes, en extremo, sobre toda la tierra. Cuando el ángel se detiene, dice la Escritura, que lo hizo junto a la era de Ornán, Jebuseo. David y los ancianos de Israel se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Cilicio era una tela negra con la que los judíos se cubrían en señal de duelo, de luto, de aflicción del alma. El cubrirse de cilicio y postrarse sobre sus rostros eran señales de arrepentimiento. Además, David añade la petición de que el castigo sea solo sobre él, ya que él
es el que había pecado, y el pueblo, a quien él llama aquí ovejas, es inocente. Qué bueno fuera que así sucediera, que el castigo fuera solo para el pecador y para nadie más. Pero en realidad, el pecado es algo que afecta a todos. El pecado es, como lo ilustra nuestro pasaje, un virus, una peste que alcanza a los que están a nuestro alrededor y lamentablemente a los más allegados y cercanos. Y no es que paguen justos por pecadores, eso no va con el Señor. A veces llegamos a pensar que Dios es injusto y que no deben pagar justos por pecadores, pero no se trata de pagar. Aquí nadie está pagando nada. Nadie puede pagar un solo pecado, ni con lágrimas, ni con sufrimiento, ni con buenas obras, ni aun con su vida. Solo la sangre de Cristo puede pagar todos los pecados. Así que, fuera de Cristo, nadie puede pagar, ni el más pequeño o leve, a los ojos de los hombres, de los pecados. Lo que pasa con los que nos rodean es que nuestro pecado les alcanza. Pecar es como disparar una escopeta cuyos perdigones inevitablemente tocarán a otros, y a los primeros a quienes hieren son a nuestros seres queridos. La Biblia enseña esto en pasajes como Josué 7, 24 y 25, y mismo Josué, pero en el 22, versos del 16 al 20. Debemos ver si con nuestro pecado estamos dañando a los que nos rodean y a los que más amamos. Por esto es necesario que nos vistamos de cilicio espiritual y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Finalmente, veamos el pecado, su sacrificio. Termino la lectura a partir del verso 18 y hasta el 28. Dice la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámela por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel,
y éste volvió su espada a su vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. El pecado, su sacrificio. Este pasaje relata una situación de emergencia nacional. Dios estaba ejerciendo un terrible juicio sobre Israel. Estaban muriendo muchas personas. El profeta Gad urgía a David a encontrarse con Jehová el Señor y levantara un altar y en él ofreciera sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. La palabra de Dios llegó a David con una invitación a adorar. Esto es lo único y lo mejor que podemos hacer los hijos de Dios cuando hay una fuerte crisis. David fue conminado a levantar un altar a Jehová en la era de Ornán, que lo hiciera inmediatamente y en medio de una gran necesidad en el país. De lo que David hiciera dependía la suerte de todo el pueblo de Israel. David fue de inmediato y le dijo a Ornán lo que se proponía hacer. Ornán le dice que le regala el lugar, los bueyes para el holocausto, la madera para la leña, el trigo para la ofrenda, que él lo daba todo. Pero David le responde, no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Hoy nosotros no ofrecemos sacrificios, porque sabemos que todo sacrificio por el pecado ya fue realizado por nuestro Señor Jesucristo. Lo que ahora nos toca a nosotros es ofrecer otro tipo de sacrificio. ¿Cuál? El de alabanza, el de servicio, el de acción de gracias, el de dedicación, el de oración, el de intercesión. Tenemos que hacerlo. Es urgente, es necesario. Invoquemos el nombre santísimo de nuestro Dios. Ninguno de nosotros estaría en desacuerdo que estamos siendo flagelados por esta plaga. Y vernos libres de ella implica que hagamos nuestra parte. Clamemos a Él. Roguemos por nuestra gente. Y no solo de nuestra ciudad, de nuestra nación, sino de todo el mundo. Cuando una iglesia ora, todos se ven beneficiados. Es bendecida la misma iglesia, sus hogares, sus familias, sus miembros, pero también es bendecido todo el pueblo alrededor, la ciudad, la nación, el mundo entero. De lo que hagamos como iglesia dependerá la bendición para toda la tierra. Por algo, nuestro Señor Jesucristo dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. El Señor encamine nuestro corazón a hacer nuestra parte para bendición de todos los seres humanos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a velar en oración. Así sea. Amén. Oremos. Amado Padre,
estamos en tus manos y humildemente pedimos tu bendición, rogando, Señor, que quites de nosotros esta peste, rogando, Señor, que cada corazón busque tu rostro, se vuelva a ti, se convierta a ti. Rogando, Señor, que todo esto sea para honra y gloria tuya primeramente, pero también para bendición. Pedimos esto en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.